Ahora vamos a hablar sobre lo que son las patologías respiratorias. ¿Pueden ver? Creo que no, ¿no? No se ve, doctora. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ahora sí, doc. Ya. Bien, vamos a hablar del primer tema que es importante, bronquiolitis en pediatría. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa radiográfica de un niño que justamente está cursando con bronquiolitis aguda. Vamos a ir al tema como tal. Como definición, la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda de las vías respiratorias inferiores más frecuentes en niños menores de un año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. En 1993, McConaughey ha establecido criterios clínicos para definir bronquiolitis. Entre estos son el primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, es decir, menor de 2 años. Disnea expiratoria y existencia de pródromos catarrales. La etiología más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio en un 70 a un 80%. Sin embargo, existen otros virus como el rinovirus, el metaneumovirus, el virus de la influenza y el coronavirus que pueden debutar con bronquiolitis. Como epidemiología podemos decir que la bronquiolitis es una enfermedad que se presenta en menores de 2 años y con mayor incidencia entre los 3 y 6 meses de edad. Y es más frecuente al finalizar el otoño e invierno y aproximadamente uno de cada 3 bebés desarrollan bronquiolitis en el primer año de vida. De estos, entre el 3 al 10% requieren hospitalización y especialmente los bebés de 2 y 6 meses de edad y la tasa de mortalidad oscila entre 0,5 al 1,5%. Es importante cuando estamos frente a un niño con bronquiolitis buscar los factores de riesgo. Si se trata de un menor de 3 meses y antecedente de prematuridad o tal vez tiene enfermedades pulmonares como una displasia broncopulmonar propio de un prematuro o tal vez una enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías congénitas con alteración hemodinámica significativa, también la asistencia temprana a guarderías. Hermanos mayores en edad escolar, porque ellos pueden ser los portadores del virus o que asisten a guardería. Otro factor de riesgo, no haber recibido lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Enfermedades neurológicas, como por ejemplo una parálisis cerebral infantil o el síndrome de Down o inmunodeficiencias como el VIH, digamos, hijo de madre VIH positivo, tabaquismo en la familia, también factores de riesgo. La patogenia, el virus, la entrada del virus es a través de las vías respiratorias altas, posteriormente se alojan en las vías respiratorias bajas, lo cual van a provocar un edema en el epitelio con desprendimiento de restos de tejido necrótico, con un aumento de la producción de moco y disminución en la eliminación de secreciones bronquiales, lo cual van a producir obstrucción de las vías respiratorias con hiperinsuflación, atelectasias y deterioro en el intercambio gaseoso, provocando las manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, a nivel mucociliar o en el epitelio respiratorio, hay liberación de los
la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, eh, también la liberación de los mastocitos, eh, la apoptosis de las células epiteliales, acúmulo de detritus que van a provocar la obstrucción bronquiolar. La clínica inicial, en su inicio, pues generalmente se manifiesta con un resfrío común, ¿no? El niño puede tener rinosea, tos, secreción hialina, una tos leve, tal vez con estornudos, tal vez fiebre baja o puede no estar presente. Entonces, la fase inicial se caracteriza por eso. Sin embargo, va progresando. En la fase progresiva, ya los síntomas respiratorios, la tos se vuelve persistente, la tos se vuelve más intensa, lo cual va a dificultar que el niño pueda dormir. Por esa razón, generalmente este tipo de niños asisten en horas de la noche, ¿no? La mamá dice, no puede dormir. Dificultad para respirar, donde vamos a evidenciar una respiración rápida, el cual se denomina taquipnea, y la dificultad para respirar, que también es la disnea. Además, a su cuadro como tal está asociado la sibilancia, es característico de la bronquiolitis, ¿no? Lo cual puede ser audible a distancia o sin estetoscopio. Entonces, prácticamente se escuchan silbidos al respirar y esto debido a la obstrucción de las vías respiratorias bajas. Otro dato importante clínico es el tiraje intercostal con la utilización de los músculos accesorios y entre las costillas, tiraje subcostal o intercostal, ¿no? El aleteo nasal es otro factor clínico o dato clínico que nos ayuda a decir que este bebé está con dificultad respiratoria, donde podemos evidenciar dilatación de las fosas nasales en cada respiración. También encontramos retracciones subcostales, supraesternales con hundimiento de la piel sobre el esternón y debajo de las costillas, así como lo ven en las imágenes aquí, retracción subcostal, intercostal, aleteo nasal y la tos constante, ¿no? Ya en la fase grave, los síntomas se caracterizan por cianosis, ¿no? Síntomas de gravedad, una de ellas es la cianosis, en la cual el niño va a tener la coloración azulada de piel y mucosas, y más que todo la cianosis central. Y esto debido a la hipoxia, a la falta de oxígeno. En niños más pequeños existen las pausas respiratorias. ¿Ya? Generalmente está presente esto en menores de 3 meses. La madre te dice que de repente el niño ya no respira y se vuelve morado y pasa un momento empieza a respirar. Tal vez puede ser un poco de tos nada más y algo de rinorrea, pero estás frente a un niño con bronquiolitis y eso es importante diagnosticar. Letargo, es decir, el niño puede tener alteración del estado de conciencia, como lo que se denomina en el IEPI inconsciencia, ¿no? Letárgico e inconsciente, como es un signo de peligro. La pobre alimentación, prácticamente este bebé, por la dificultad respiratoria que conlleva esta patología, el niño ya no se puede alimentar. Entonces, si un niño no puede lactar, eso es muy grave y es por esa razón que debemos de hacer énfasis en estos síntomas de gravedad. Hay que buscar factores de riesgo, por ejemplo, si es prematuro, si tiene una edad menor de 6 meses, eh, tal vez el hacinamiento, ¿no ve? Es que tal vez en una sola habitación vive toda la familia. La asistencia a guardería es también otro factor, porque hay varios niños que pueden contagiar al más pequeño y el bebé puede manifestar la enfermedad. El bajo nivel socioeconómico es otro factor de riesgo que hace que tal vez cuando el niño ya está muy complicado, recién asistan al centro hospitalario. La falta de lactancia materna es un factor de riesgo, más que todo asociado a teniendo en cuenta que la leche de fórmula no contiene la inmunoglobulina A, los linfocitos B activados, los natural killer que actúan de forma inmediata frente a cualquier proceso infeccioso, no solo en las bronquiolitis. Entonces, y más que todo los meses de invierno y de otoño
que tenemos mayor cantidad de pacientes internados en el servicio de pediatría. El diagnóstico se basará en la anamnesis, entonces tendríamos que preguntar desde cuándo está tosiendo, si tiene cianosis, desde cuándo escucha que el bebé tiene sibilancias, ¿no? Y a la vez, cuando estamos haciendo la anamnesis, también estaremos controlando la dificultad, sí, o los signos vitales, ¿no? Importante, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura. Y también haremos un examen físico de forma minuciosa. Lo ideal es que el niño esté desnudo, más que todo descubierto el tórax, para que podamos evidenciar la dificultad respiratoria como tal. Entonces podemos encontrar incluso una respiración rápida superficial con utilización de músculos accesorios. El tiraje intercostal, subcostal, aleteo nasal, las sibilancias e incluso las crepitaciones que se auscultan a nivel pulmonar. ¿Ya? Y a la vez se puede aplicar esta escala de tal modificada que me ayuda a clasificar la gravedad. Creo que esto es muy importante porque hay niños que pueden estar muy grave y tal vez justo estás trabajando en un primer nivel de atención y no le has hecho una estabilización, puede complicarse en el camino y llegar a fallecer. Entonces, por eso es importante utilizar esta escala de tal, ¿ya? Teniendo, digamos, en cuenta qué factores se valoran, por ejemplo, lo que es la frecuencia respiratoria, dependerá de la edad, si es menor de 6 meses o mayor de 6 meses. También otro dato que se valora es las sibilancias y los crepitantes, las retracciones y la saturación de oxígeno, ¿ya? Ahora, en relación a la saturación de oxígeno, obviamente esto va a modificarse porque nosotros vivimos en la altura. Esta saturación de oxígeno corresponde a la costa, ¿ya? Pero vayamos viendo cómo se clasifica. Por ejemplo, si es un niño menor de 6 meses y digamos que tiene frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, entonces entra en este grupo. Le podemos colocar 2 puntos, ¿no ven? Las sibilancias, de repente sí se escuchan en la inspiración y la expiración y audibles con estetoscopio. Y le colocamos otros 2 puntos. Ya tendríamos 4. Las retracciones pueden estar moderadas e intercostales. Y la saturación de oxígeno, aquí es lo que me va a variar, ¿ya? Aplicamos esta saturación de oxígeno a nivel de la altura. Consideramos normal desde 86 hasta 90%, hipoxia leve desde 82 hasta 85%, moderada desde 77 a 81 y severa de menos de 76. En el caso que habíamos mencionado, podría estar en este puntaje, ¿no? En una moderada, digamos, considerando esto, entre 77 a 81%. Entonces, haciendo una cuantificación. Digamos que el bebé satura 80%, ¿ya? Entonces le colocamos aquí 80% y hacemos una sumatoria de este puntaje y podríamos decir que el bebé aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10 puntos, ¿no? Prácticamente tiene una bronquiolitis aguda grave, que incluso esto puede descompensarse de forma inmediata y requerir terapia intensiva. Por eso es importante aplicar esta escala de tal que a veces nosotros como que no tomamos mucho en cuenta la saturación de oxígeno, pero con esta tablita que les comparto realmente les va a ayudar a que ustedes sean más minuciosos en su manejo y que de esa manera puedan incluso transferir de forma adecuada a los pacientes o por lo menos estabilizarlo y luego referirlo. ¿Ya? Ya. A ver, criterios que hacen recomendable remitir al paciente a un centro hospitalario. Este otro factor es bien importante, ¿no? Estos criterios, rechazo del alimento e intolerancia digestiva. O sea, si la madre te dice que no puede comer, no puede lactar, eso ya es grave, ¿verdad? Tengamos en cuenta que ese es un dato, un signo de peligro según el IEP. La deshidratación.
Claro, de por sí la taquipnea y la frecuencia respiratoria elevada, y si puede que tenga fiebre y la eliminación de los mocos con la tos, de por sí hacen que ese niño se deshidrate, entonces por eso es importante valorar datos de deshidratación. Letargia. Cuanto más hipoxémico está el paciente y más comprometido estará su estado neurológico. Historia de apnea, y esto tengamos en cuenta más que todo en menores de 3 meses, ¿no ve? Que habíamos dicho que a veces solo tenía tos y un poco de moquitos y no respira. Hay momentos que no respira, entonces ahí es donde tenemos que parar las orejas y decir, vaya, esto puede que esté grave, ¿no? Taquimia para su edad, esto habría que considerar considerando la frecuencia respiratoria, según la OMS, que lo vamos a ir viendo en lo que es neumonías, ¿ya? Dificultad respiratoria moderada a grave, teniendo en cuenta el quejido, aleteo nasal, tiragiocenosis, saturación de oxígeno menor a 92, pero eso es, ya les decía, en la costa. En nuestro caso, tal vez será nuestra saturación de oxígeno menos de 77%, ¿no? Y, o sea, si está en hipoxia moderada, ya tendremos que manejar, o al menos que esté leve como tal, ¿no? Si está leve, digamos, este 82, 85, esto ya tendrías que remitir a un hospital de segundo nivel. O si está saturando como moderada, tendrías que estabilizarlo por lo menos en el servicio de emergencia donde te encuentras para poder posteriormente remitir a un centro de mayor complejidad. ¿Ya? Después, ¿qué más? Enfermedad grave según la escala utilizada, o sea, la escala de tal me dice si es más. Aquí estamos. Si es moderada de 6 a 8 puntos, ya prácticamente ya esto sí o sí se remite. En leve, tal vez menor a 5 puntos, tal vez podríamos intentar hacer sesiones, manejo con corticoides y verificar que el niño se estabilice, pero si no mejora, entonces tenemos que remitir. Moderada, sí o sí, eso debe ser referido a un hospital de segundo o de tercer nivel, ¿no? Y más aún si es grave, esto puede requerir incluso terapia intensiva. Ya. Inicio de la sintomatología. Aquí estábamos, ¿no? Enfermedad grave según la escala, diagnóstico dudoso, edad de 2 menor de 2 a 3 meses. Tengan en cuenta que la edad menor de 3 meses es el que mayor riesgo de morbimortalidad tiene por cualquier patología, ¿ya? Ya sea una bronquiolitis, ya sea otra enfermedad gastrointestinal, lo que sea que tenga el bebé o fiebre sin de origen a determinar, sí o sí hay que referir y hay que hacerlo valorar, ¿ya? Comorbilidades, todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Como patologías de base, que tenga que sea prematuro, que tenga displasia broncopulmonar, cardiópata, cualquier problema que tenga de base, por más de que el paciente esté estable, debes referir, porque se puede complicar gravemente, ¿ya? Inicio de la sintomatología, menos de 72 horas por el riesgo de empeoramiento. Ya. Situación socioeconómica del entorno y factores geográficos, dificultad de transporte, capacidad de los padres para evaluar la gravedad del niño. Eso es importante igual, porque digamos, si estás frente a mamá, madre adolescente, por ejemplo, esa mamá adolescente de por sí no ha sido madura, ¿no? Como para tener un bebé de forma adecuada a la edad que corresponde. Entonces, es poco probable que lo cuide de forma adecuada. Entonces, hay que más considerar eso, ¿no? Ya. Una vez que nosotros diagnosticamos la bronquiolitis, dependerá de la gravedad, es importante solicitar o también realizar la pulsioximetría, ya le hemos dicho, una radiografía de tórax donde vamos a ver aumento de la radiolucidez, aumento del diámetro anteroposterior, lo cual ustedes conocen como tórax en tonel, ¿no? También puede haber horizontalización de las costillas con hiperinflación como en este caso, ¿no? Vemos horizontalización de las costillas con hiperinsulación, áreas de radiolucidez con radioopacas, aumento de la trama bronquial bilateral, incluso puede haber herniación del parénquima pulmonar aquí como si fuera una hamburguesa que estuviera saliendo, sí, pero en este caso no lo vemos, ¿ya? Refuerzo periliar, bronquios, vasos sanguíneos, ganglios linfáticos se ven más prominentes. Entonces aquí, por ejemplo, estos, ¿no? Aumentos de fuerza bronquiales. Ya. Y otra prueba que generalmente lo hacemos, que es el panel viral.
que gracias a Dios ya lo estamos haciendo en los hospitales públicos, donde me va a detectar el agente etiológico. ¿Ve? Y sabíamos, o hace un momento habíamos dicho, que la causa más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos el laboratorio de un paciente con bronquiolitis y resulta que dio positivo para bronquiolitis, para virus sincitial respiratorio. ¿Ya? También considerar los exámenes complementarios. Al ser una patología de origen viral, generalmente el hemograma no se encuentra alterado. La serie roja, la serie blanca puede que no esté muy alterado. Las plaquetas igual pueden estar normales y lo que va a llamar la atención en sí va a ser el desvío derecho que se considera la linfocitosis, ¿no? Y aquí podemos evidenciar una linfocitosis, la glicemia tal vez un poco elevada por el estrés y el PCR que generalmente está, es un reactante de la fase aguda que me ayuda a predecir si fuera un proceso infeccioso de origen bacteriano. Entonces, en este caso, como vemos en el laboratorio, es un patrón viral. Ya. El tratamiento siempre de soporte considerando la gravedad del caso, aplicando la escala de tal modificado, ¿no? Si es leve, podríamos hacer un manejo tal vez antiinflamatorio y siempre orientar a los padres de que se debe hacer controles rigurosos, ¿no? De la enfermedad, avisar los signos de peligro que pueda tener el paciente para que regresen de forma inmediata al hospital. Otra cosa que es importante, como el niño tiene dificultad por la abundante rinorrea o la tos, entonces aspiración de las secreciones con elevación de la cabecera, como en la niña, ¿no? Sí, y sin descontinuar el seno materno. Entonces, esto es importante, ¿no? Que el niño se siga alimentando, o tal vez si no puede alimentarse, limpiar la naricita con, ya sea con solución fisiológica, con pera de aspiración y lograr que el niño descanse. En casos moderados graves ya es necesario la oxigenoterapia. Entonces, en este caso sí o sí será necesario referir a este paciente a un segundo o tercer nivel para que se aplique el tratamiento como tal. En casos más graves incluso se puede utilizar el CPAP nasal, que es un aparato que nos da presión positiva de la vía aérea, que generalmente más se utiliza en neonatos, pero también se puede usar en pacientes pediátricos. Y cuando el niño no se puede alimentar por sí solo, podríamos optar por la alimentación por sonda o canalizar una vía periférica y en los casos de rechazo de ingesta, más que todo en niños, ¿no? Que no pueden lactar. La zivavirina generalmente no se utiliza y ya. También importante el manejo con broncodilatadores, ¿no? Uno de ellos que se más utiliza en la emergencia es el salbutamol. Actúa a nivel de los receptores beta 2 adrenérgicos, provocando broncodilatación. Se administran dos inhalaciones cada 15 minutos por el lapso de una hora y vamos a ir viendo la efectividad del medicamento, ¿no? Posteriormente. Nebulización hipertónica, esto se prepara con solución fisiológica al 0,9%, 4,4 ml más 0,6 de cloruro de sodio. Y esta preparación se hace nebulizar, como que estamos viendo, ¿no? Y esto tiene un efecto a nivel de la región mucociliar. Estimula que los cilios del epitelio mucociliado o el ciliado pseudoestratificado a nivel respiratorio se mueva con mayor facilidad y esos mocos que están en las vías aéreas inferiores puedan circular más fácilmente. Y también la solución hipertónica actúa como un efecto antiedema también. Nebulización con adrenalina es otro tratamiento que igual lo hacemos. En menor de un año, media ampolla generalmente utilizamos, más 2,5 de fisiológica y lo hacemos nebulizar por el lapso de 5 minutos. Incluso lo hacemos esto cada 15 minutos. Lo combinamos con salbutamol más adrenalina por el lapso de una hora y vigilamos posteriormente por el lapso de 1 a 2 horas la efectividad del tratamiento. Hay algunos bebés que van a responder muy bien a las nebulizaciones con adrenalina, el salbutamol,
y de esta manera no será necesaria su internación. Y es importante considerar, como les decía, la saturación. Sí. La adrenalina tiene un efecto a nivel de la musculatura lisa de los bronquiolos, contrae la musculatura lisa y de esta manera ayuda más que todo a nivel también del edema, disminuye el edema de la basera mucosa. Ya. Ahora hablamos de lo que es la laringitis aguda, que es otra patología que se manifiesta, que puede llegar incluso a la muerte, por eso es importante hablar de este tema. ¿Ya? La laringitis es de causa frecuente de obstrucción aguda de vías aéreas superiores en la infancia y siendo un motivo de consulta habitual en urgencias. Es un síndrome caracterizado por la presencia de un grado variable de tos, perruna, metálica, afonía, estridor y dificultad respiratoria. Yo, yo creo que de hecho se puede recordar la tríada sintomática de la laringitis, ¿no? La tos perruna, el estridor y la disfonía como tal. Epidemiología, la incidencia estimada es de entre 3 a 6% en niños de entre 3 y 6 meses y 6 años, con una incidencia máxima del segundo año de vida y durante el otoño y el invierno, y predominando más que todo en varones, relación 2:1. La etiología. La causa principal de la laringitis es el virus de la parainfluenza tipo 1, pero también puede ser la parainfluenza 2 y 3, también el virus sincitial respiratorio, la influenza A y B, el adenovirus y el sarampión. Entonces, ahorita como estamos en épocas de brote de sarampión, los niños con sarampión pueden venir con esta patología, ¿ya? Más raramente entonces, la bronquiolitis, digo, la laringitis también puede darse secundaria a gérmenes bacterianos como el Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Eso hay que tener muy en cuenta después de que incluso haces el manejo como tal. Vas a ver que cuando se trata de estos gérmenes, generalmente no hay buena respuesta. Ya. Es importante hacer un diagnóstico diferencial de laringitis aguda, de epiglottitis y laringotraquitis bacteriano, ¿ya? Como por ejemplo, ya habíamos dicho que la laringitis aguda, la causa más frecuente es el parainfluenza tipo 1. En cambio, la epiglotitis, la etiología como tal, Haemophilus influenza tipo B. Entonces, aquí habría que investigar si el niño está vacunado, ¿ve? Teniendo en cuenta la vacuna pentavalente, entonces si un niño está totalmente inmunizado, digamos, es mayor de 1 año de edad, entonces no hay problema, podríamos descartar el pilotis, ¿no? Pero si no está vacunado, es otro riesgo. La rinotraquitis bacteriana puede ser de otras bacterias como el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae también. La edad del paciente, generalmente la laringitis se manifiesta entre 3 y 6 años, 3 meses y 6 años, en cambio la epiglotitis de entre 1 a 7 años y la laringotraqueitis bacteriana de 3 meses hasta los 12 años. ¿Ya? Entonces, si ves un niño más grande, digamos de 8 o 9 años, con laringotraqueitis, bueno, piensa que es de origen bacteriano, ¿no? Incidencia elevada, más que todo porque es viral, ¿no? Generalmente, más que todo la laringitis aguda. Epiglotis muy rara y la laringo, otra que es súper rara igual. Entonces, más que todo, vamos a ver esto, ¿no? Debut progresivo con pródromos de 1 a 5 días. Considerando la laringitis aguda, empieza con un cuadro respiratorio superior con tos, disfonía y posteriormente se va complicando con el estridor y todo eso, ¿no? En cambio, la epiglotitis puede ser de inicio súbito con aspecto de la gravedad en la laringotraqueitis progresiva. En la laringitis aguda, la temperatura va a ser, la fiebre va a ser variable. La epiglotitis, la fiebre sí va a estar alta y en la laringotraqueitis una temperatura moderada. La laringitis tendrá disfagia, babeo no tendrá, no habrá disfagia, no habrá babeo y el tipo de tos será ronca, la tos será perruna y la posición del niño será variable. O sea, mientras más esté inflamado la región subglótica, el niño tal vez no podrá colocarse en el cúbito. En relación a la epiglotitis, va a tener disfagia y babeo, esa es la característica de la epiglotitis, ¿no? Disfagia y babeo. Y no hay tos perruna, sino que la tos es sorda y apagada.
Y la posición del niño es sentado con cuello en extensión y boca abierta, la cual se denomina posición de trípode también, ¿ya? Hallazgos radiológicos, estrechez paradójica de la porción subglótica, el signo del lápiz, lo cual ustedes conocen, ¿no? En la laringitis aguda. En cambio, la epiglotitis, la imagen en dedo de guante. Y en la laringotraqueitis, de paredes traqueales edematosas y estrechas. Ya, las manifestaciones clínicas, el cuadro típico se presenta de forma rápida y progresiva con frecuencia por la noche y la clínica habitual es la tos ronca, afonía, que mm, a continuación de forma lenta aguda y un estridor inspiratorio característico con dificultad respiratoria. Entonces, la tríada sí o sí se aplica cuando hacemos el diagnóstico de esta patología. Entonces, para esto también importante aplicar la escala de Wesley, que nos va a dar la gravedad de la enfermedad. ¿Qué parámetros valora esta escala? Uno es el estridor inspiratorio. Entonces, el estridor puede ser con la agitación en reposo, dependerá de la gravedad, ¿no? Las retracciones del tiraje pueden ser leve, moderado o grave. La ventilación, ¿esto cómo se valora? Cuando auscultas a nivel pulmonar la entrada de aire, ¿ya? Entonces, un punto le colocas cuando hay una hipoventilación leve, dos puntos cuando es una hipoventilación moderada grave. La cianosis, esto, mientras más grave esté el paciente, tendrá más puntos, ¿no? Con la agitación, digamos, empieza a llorar y se vuelve cianótico, entonces sería 4 puntos. Pero si el niño ingresa totalmente cianótico, le pones en reposo, ¿no? En 5 puntos. Nivel de conciencia. Vean que si él está comprometido su nivel de conciencia, eso ya es muy grave y le coloca 5 puntos. Entonces, leve, menor a 3 puntos, moderada de 4 a 5 y mayor a 6 grave. Entonces, aplicando la escala de Wesley, también podríamos nosotros decidir el manejo. Bien. Las pruebas complementarias no son necesarias a no ser que el cuadro realmente esté muy comprometido. Podríamos hacer rayos X. Aquí podemos ver el signo del lápiz, ¿no? Pero podríamos pedir una placa de tórax cuando estamos pensando que está asociándose a enfermedades neumónicas, por ejemplo, una neumonía o una bronconeumonía, una laringotraqueitis bacteriana o cuerpo extraño más que todo, porque a veces la sintomatología, la tríada sintomática no se aplica en esta enfermedad, el inicio del cuadro respiratorio superior tampoco está presente, entonces podríamos pensar que podría ser un cuerpo extraño y más aún si el paciente estuviera con algún objeto extraño en la boca antes de que se produzca el cuadro. Ya. Entonces, el algoritmo de atención en un paciente con insuficiencia respiratoria es importante tener en cuenta esto. Hay que considerar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? La apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Vamos a considerar que este llega inestable. Es decir, digamos, trabajo respiratorio, entonces el niño tiene cianosis, dificultad respiratoria. Entonces, el chico está inestable, ¿no? Basta que uno esté inestable y ya está grave este paciente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, oxigenoterapia. Entonces, será importante monitorizar al paciente. Ves que está cianótico, tal vez está con taquimia o tal vez está con estridor y como tal. Entonces, oxigenoterapia. La posición también será importante, ¿no? Posición semifolia, la monitorización de los signos vitales, tal vez una glicemia y canalizar una vía periférica para administrar tratamiento de forma inmediata realizando el ABC y secuencial el manejo del tratamiento. Una vez que lo has estabilizado, le has monitorizado, le has puesto oxígeno y a veces una evaluación secundaria con el sample, que enseguida lo vamos a ver. Y una vez que hayas hecho el sample, haces una evaluación terciaria con pruebas ya complementarias si ameritan el caso. Entonces, el memotécnico sample, el síntoma guía. Entonces, el síntoma guía será, digamos, la tos perruna, el estridor y la disfonía. Digamos. Alergias, no, no tiene alergias. Medicamentos que toma, ninguno. Patologías previas. Ah, sí, estaba con tos, estaba resfriado, ya.
Última ingesta sólida, eso es importante, al menos considerando que tal vez se puede haber broncoaspirado el chiquito, ¿no? Así estaba lactando. Eventos que hayan podido conducir al estado actual. Igual, no, es que eso lo llevamos a la guardería, ¿no? Y ahí se queda en las mañanas, tal vez de ahí se contagia. Entonces, este sample me ayuda a recabar mayor información. Tratamiento. La adrenalina nebulizada es el manejo que generalmente realizamos a una dosis de 0,5 miligramos o media ampolla de adrenalina más 2,5 o 4,5 de solución fisiológica por cada nebulización. Generalmente 3 o 4 sesiones por el lapso de una hora. Este medicamento, su efecto empieza a los 10 minutos y un pico máximo a los 30 minutos y una duración de 2 horas. También podemos administrar budesonida nebulizada, es un medicamento corticoide que se utiliza para las nebulizaciones y se prepara 2 miligramos de budesonida independientemente del peso y diluida con fisiológico 2 ml y de esa manera igual puedes hacer una nebulización por el lapso de 5 minutos y verificar cómo va a ir evolucionando el paciente. También podemos aplicar lo que es la dexametasona a una dosis de 0,15 a 0,6 miligramos kilogramo dosis en un amplio rango. Sin embargo, la literatura menciona que no existe diferencia en caso a si fueras a utilizar dosis mínima máxima. Pero generalmente usamos nosotros 0,6. Entonces, en caso de que no tengas dexametasona, puedes administrar prednisona también. Esto incluso podríamos hacerlo por tratamiento por vía oral. En el caso de que el niño no esté tan grave, ¿no? Si fuera una laringitis moderada y pueda tolerar la vía oral, podríamos utilizar la vía oral. Pero en caso de que no, entonces sí o sí sería utilizar vía intramuscular o vía periférica, ¿no? Diagnóstico diferencial, tal vez importante, las causas supraglóticas como una epiglotitis, una faringitis aguda, una mononucleosis infecciosa, causas infraglóticas, laringotraqueitis aguda, traqueitis bacteriana o croup espasmódico, cuerpo extraño, como les decía, uno de los que sí o sí hay que hacer siempre diferencia. Diferencia es el cuerpo extraño, ¿ya? Preguntar, preguntar si no tenía algún objeto en su boca. Ya.